Bueno, muchas gracias por esta ocasión. Muy complacido de poder hacer esta presentación en el marco de este importante proyecto, de este gran evento. Y pues me voy a referir fundamentalmente a la evaluación del riesgo, la importancia de la evaluación del riesgo, del rigor con que se debe hacer y el por qué. Pues si no evaluamos el riesgo es muy difícil hacer gestión del riesgo. Ese es, digamos, el objetivo central de esta eh, presentación, que bajo el título "No podemos evitar los desastres del mañana a menos que los imaginemos", es decir, los dimensionemos, los evaluemos hoy. Pues realmente lo que quiero es hacer un especial énfasis en la evaluación del riesgo. Y es que cuando hablamos de gestión del riesgo, en general lo que queremos es mejorar la resiliencia. Voy a arrancar con ese concepto fundamental de resiliencia y haciendo esta pregunta: ¿cómo lograr la resiliencia? Y para lograr la resiliencia, es decir, para lograr mejorar la capacidad, por ejemplo, para absorber, es decir, para soportar el daño, resistir los efectos, ajustarse y adecuarse, tener robustez y resistencia ante los eventos que se pueden presentar, o la capacidad para enfrentar, es decir, para tener una reacción, movilización inmediata, una respuesta rápida, efectiva y eficiente, o la capacidad para recuperarse, es decir, para la rehabilitación y reconstrucción rápida, para la restauración, preservación, aunque se han sufrido daños, pero también para lograr capacidad en el sentido de anticiparse, es decir, para evitar y prevenir, para prever y resistir los impactos que se pueden presentar, y para prepararse y para monitorear y dar las alertas del caso, y finalmente para lograr capacidad para adaptarse, es decir, para hacer las modificaciones y ajustes, el mejoramiento, la continuidad y la transformación, y de paso el aprendizaje. Necesitamos entonces hacer gestión del riesgo. Y es que esa resiliencia finalmente es un objetivo, es es la búsqueda de tener un nivel de desempeño. Pero debemos decir que lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Por eso digo que cómo podemos hacer gestión del riesgo si no hemos evaluado el riesgo, si no hemos dimensionado el riesgo. Ahora bien, hay que tener en mente que el riesgo está asociado a decisión. Incluso, eh, pues no hacer nada también es una decisión frente al riesgo, frente a las circunstancias y situaciones que se pueden presentar. En consecuencia, es muy importante decir que para efectos del proceso de toma de decisiones, para decidir hay que medir. Y esa medición es justamente la evaluación del riesgo, y de eso se trata esta presentación. Ahora, es importante, casi que desde la perspectiva filosófica, entender que ese riesgo, esa permanente inminencia o vaticinio en víspera, pues representa algo que parece irreal e inasible, que se ubica en un tiempo futuro, que está asociado con algo que aún no ha sucedido. En ese sentido, pues tiene que ver con algo como imaginario, con algún tanto escurridizo que parece situarse necesariamente en el futuro. Solo pensando, en realidad, el riesgo como un becoming real
se puede entender su materialización y su esencia indefinidamente diferida. Y bueno, con esto para decir que el riesgo es virtualidad real o que también es una realidad virtual, pero es algo que mueve, que permite definir una serie de acciones hoy en el presente pensando en el futuro. En ese sentido, el riesgo pues significa la posibilidad de desastre. Todos lo tenemos claro, pero a veces es difícil expresar esto. Y esta imagen que tengo ahí, la tengo hace muchísimos años, hace más de 30 años, en donde trataba de explicar la diferencia entre desastre y riesgo. Es que el riesgo es una situación potencial. Ahí vemos que hay unas condiciones como de peligro, de amenaza, hay unos elementos expuestos y que pueden llegar a ser afectados gravemente y que pueden ser frágiles ante la acción de ese fenómeno que todavía no se ha manifestado. Entonces, ese concepto de riesgo que desde hace muchos años se tiene en la literatura y que originalmente tenía que ver con la idea de consecuencias por unidad de tiempo, pues equivale a tener una severidad en términos de consecuencias dado que se ha presentado un escenario por la frecuencia, entendiendo la frecuencia como el número de escenarios por unidad de tiempo. Ese concepto es el clásico de siempre, pero el que, digamos, ha tomado especial importancia y relevancia en el campo de la gestión del riesgo de desastres es que el riesgo es una función de dos conceptos muy importantes. Por un lado, la vulnerabilidad y por otro lado, la amenaza o el peligro. Ahora, es distinto al desastre cuando ya el riesgo se ha materializado, que efectivamente depende de esa vulnerabilidad, pero en realidad hablamos del desastre porque la amenaza deja de ser una situación potencial y se convierte en evento, es decir, se materializa y en la medida en que esto ocurre, ya el riesgo se convierte en desastre. Es como decir que el desastre es un derivado, el desastre es un producto. Ahora, desde el punto de vista analítico, desde hace años, hemos tenido la oportunidad de plantear que el riesgo de un elemento sub E ante una intensidad o un fenómeno o una amenaza sub I en un tiempo determinado T es función de la vulnerabilidad de elementos UE y de la probabilidad o posibilidad que el evento SUI se materialice como una amenaza en esa ventana de tiempo T. Un poco ya más avanzados, hablando de la nomenclatura, la notación que se utiliza desde el punto de vista de funciones de distribución de probabilidad, pues podemos decir que la pérdida, dado que se presenta un evento SUI, es realmente la convolución de dos funciones de distribución condicionales, una que es la pérdida dado que se ha presentado la intensidad de un fenómeno, que es el concepto de vulnerabilidad, por la intensidad del fenómeno dado que se ha presentado un evento SUI. Esa intensidad del fenómeno en el sitio donde yo estoy considerando la pérdida y donde se puede presentar entonces ese daño. Ese concepto es el concepto de amenaza. Esta convolución entre vulnerabilidad y amenaza es lo que desde el punto de vista probabilista se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo y que se utiliza como marco conceptual básicamente de lo que es la gestión del riesgo de desastres. Bueno, decía que el riesgo es algo en la mente, una abstracción que denota simultáneamente, es increíble, posibilidad, pero también realidad. O sea, es un concepto que denota dos cosas al mismo tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de la posibilidad o hablamos de la amenaza, digamos, la amenaza solo se constituye en riesgo cuando lo que está expuesto a dicha amenaza es propenso, ¿sí?, a sufrir daño o perjuicio. Y al mismo tiempo,
el concepto de realidad lo pone la vulnerabilidad, que es esa realidad causal que determina el carácter selectivo de la severidad de los efectos cuando se despliega la amenaza, es decir, cuando se despliega el suceso. Bueno, esa vulnerabilidad implica susceptibilidad, implica fragilidad e implica falta de resiliencia. Bueno, por esto ha habido un proceso durante varias décadas, una evolución de estos conceptos. Originalmente, por allá en los años 70, los años 80, el desastre se entendía como un sinónimo del fenómeno natural, era el enfoque de las ciencias naturales en aquel entonces. Posteriormente aparecieron otros aspectos interesantes desde otras disciplinas, por ejemplo, el desastre entendido como consecuencia de estar expuesto en áreas propensas. Fue el enfoque de la planificación del territorio, del ordenamiento territorial. Y ya posteriormente, y digamos, lo que fue el aporte de la ingeniería en la medida en que se vio la vulnerabilidad física como un componente fundamental para que se pueda entender que haya daño o que haya consecuencias, impactos, es que el desastre es el resultado de la ausencia de una resistencia física, que ha sido el enfoque de las ciencias aplicadas, en particular de la ingeniería. Ahora bien, todo esto me estoy, digamos, resumiendo que en 3, 4 décadas, pues el desastre hoy en día se entiende como un problema de desarrollo no resuelto. O sea, ha habido un enfoque multidisciplinar desde diferentes perspectivas y que se trata de un suceso socioambiental y que implica una visión o un enfoque holístico, es decir, transdisciplinar, integral, para poder comprender la problemática y sobre todo las causas. En ese sentido, los desastres suponen la preexistencia de unas determinadas condiciones de riesgo y de ahí que no es lo mismo pensar en el desastre que pensar en el riesgo, porque es que pensar en el riesgo es pensar en la latencia, es pensar en las acciones que se deberían hacer, no frente a que ocurra un desastre que es un derivado realmente, sino ante las causas o las condiciones que llevan a que ese desastre se materialice. En ese sentido, el riesgo se construye socialmente, aun cuando el evento del que se deriva sea natural. Desde esta perspectiva, el desastre es un riesgo no manejado. Es decir, el desastre es un producto, se deriva justamente del riesgo. Ahora bien, fíjense que no se trata de futuro, se trata del presente. Es la previsión para poder transformar este presente. Y de ahí la importancia de la comprensión, a pesar de que pues no es algo trivial, pero sí es muy importante tener claro en dónde o qué queremos hacer con estos conceptos. Lo cierto es que pues muchos hablan de que las amenazas y que existe un riesgo imprevisible y los eventos catastróficos, y tal vez uno debería preguntarse si más bien lo que no se quiere es ver el problema. En vez de imprevisible, más bien decir, ¿no será que más bien es invisible o es que queremos que sea invisible? Y de ahí la importancia de comprender el papel de la gestión, el papel del anticiparse ante este tipo de situaciones. Lo cierto es que es fundamental entender cómo surge la vulnerabilidad, cómo aumenta y cómo se acumula la vulnerabilidad, porque es justamente la manera de comprender el problema del riesgo y el poder llevar a cabo medidas anticipadas para cambiar esas condiciones de riesgo. Ese concepto de vulnerabilidad es un concepto fundamental. A veces por momentos pareciera que se deja a un lado por utilizar otros conceptos como el de resiliencia, con el que inicié esta presentación, pero en realidad el concepto de vulnerabilidad es tal vez el meollo, lo fundamental de lo que estamos hablando. Ahora,
Esa vulnerabilidad tiene una serie de dimensiones o de aspectos. Por ejemplo, la dimensión física de la vulnerabilidad o la dimensión social o la dimensión económica, financiera o la dimensión incluso ambiental, ¿sí? Y bueno, y uno puede seguir mirando otros aspectos como la dimensión educativa, cultural o incluso la dimensión política e institucional de la vulnerabilidad. Algunos le llaman la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad educativa, o sea, le dan ese carácter como de que cada una es una vulnerabilidad. Algunos preferimos verlo como dimensiones, como aspectos de la vulnerabilidad. Y es que esto todo nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la vulnerabilidad? ¿A qué se debe que hay condiciones de vulnerabilidad? ¿Qué son esas condiciones que favorecen o facilitan que cuando se presenta el fenómeno se convierta en un desastre? Entonces, muchos podemos hablar, por ejemplo, en estas diapositivas, es un poco como evidente la ausencia de normativa y de control urbano, o por ejemplo, el crecimiento informal, descontrolado y susceptible, como lo ilustran estas imágenes. Las condiciones de pobreza, de inequidad, de segregación y fragilidad social que conducen a que tengamos unas condiciones que nos hacen propensos ante los fenómenos que se puedan presentar o manifestar. La falta de integración social y participación comunitaria, ¿sí? Todos estos son elementos fundamentales que hay que analizar en un momento dado frente a este tipo de situaciones. O desde la perspectiva ambiental, por ejemplo, la deforestación, la pérdida de recursos, la degradación de ecosistemas. Aquí lo que estamos viendo en estas imágenes son una serie de impactos, de consecuencias, de efectos ambientales supremamente graves, la sedimentación, la deforestación, etcétera. O esta otra imagen que habla del deterioro de cuencas y la generación de eventos extremos, ¿sí? O sea que, de alguna manera, estos son situaciones que se han construido ambiental y socialmente. Ahora bien, hemos vivido recientemente una de las situaciones más claras de este tipo de problemática como ha sido la COVID-19. Pero hablemos un poco de lo que no se habla con respecto al tema de la pandemia. Por ejemplo, que a pesar de las evidencias y alertas científicas previas, los sistemas de salud no estaban preparados. O pues que los gobiernos tenían otras prioridades. E incluso los ciudadanos no dimensionábamos las implicaciones de esto. Cuando nos empezaron a decir que había un problema en la China, lo veíamos como remoto, como algo que no podía ser relacionado con nosotros y que podría llegar a afectarnos. El hecho es que se pudo demostrar con esta problemática que la gestión del riesgo exige una acción coordinada, oportuna y multisectorial tanto del sector público como del sector privado. Pero también se pudo constatar cómo, pues desafortunadamente, la desinformación y la falta de anticipación y preparación son efectivamente fatales. Y la importancia también se pudo constatar, o el liderazgo, la importancia de la ciencia como algo fundamental. Finalmente, de nuevo hablo de la vulnerabilidad. Se pudo constatar que la vulnerabilidad socioeconómica es un determinante del grado de afectación, pero no solo de ello, sino de la capacidad de recuperación. Bueno, entonces, pues la COVID-19 ha revelado la insoslayable necesidad de la gestión del riesgo, ¿sí? Como también lo exige el cambio climático, a lo cual me voy a referir un poco más adelante. Lo cierto es que hay que imaginar futuros, hay que evaluar el riesgo.
Modelar el riesgo permite crear historias de mundos futuros que son plausibles, aunque un tanto desconocidos en algunas ocasiones. No solo es especular, sino estimar sobre cómo podrían surgir mundos futuros dadas las condiciones que tenemos actuales. La evaluación del riesgo demuestra que la atención al futuro aumenta la capacidad de actuar en el presente. Y de nuevo, insistir en que no se trata del futuro, se trata del presente. La previsión transforma el presente. Bien, claro, preguntas imprescindibles para la gestión del riesgo de desastres. Pues por un lado, pues uno tiene que tratar de responder a preguntas como ¿cuáles eventos son más y menos frecuentes y con qué severidad? ¿Cuánto pueden ser las máximas pérdidas en lapsos, digamos, de 10, de 50, de 100 o más años? O de alguna manera, es decir, ¿con qué frecuencia pueden ocurrir estas pérdidas, estas consecuencias? ¿Cuánto sería la pérdida promedio, por ejemplo, anualmente en un sitio? Cuando digo un sitio puede ser una ciudad, pero también puede ser una provincia, puede ser un país. ¿En dónde se concentran las pérdidas ya en ese territorio? ¿En qué sitios hay mayores pérdidas? Y obviamente todas estas preguntas se hacen porque también hay una que es fundamental y es qué medidas y acciones son inmediatas y de mediano y de largo plazo que se tengan que llevar a cabo o que se puedan tomar para enfrentar esta problemática. Bueno, lo cierto es que cuando uno ve el mundo y cuando uno analiza desde el punto de vista, digamos, de las perspectivas, las visiones que tenemos de lo que vemos, ¿cierto? Digamos, esta puede ser una visión del mundo, pero desde el punto de vista científico, seguramente es esto mismo, significa un conocimiento, significa un rigor, un entendimiento de una cantidad de elementos que nos permitan comprender, y voy a decirlo así, prever, pronosticar, adelantarnos, entender cómo funcionan las cosas. Es la lectura de la ciencia, es la lectura de los científicos. Y hay cosas que hay en la naturaleza, en esta imagen en que presento la frecuencia media de impactos de meteoros. Ustedes ven aquí en el eje de las ordenadas, por ejemplo, la frecuencia de impactos en la Tierra de meteoros, digamos, cada hora, cada día, cada año, cada siglo, cada milenio. Y ustedes todos ya intuyen que en la medida en que es más grande el meteoro, ¿sí? Pues ocurre menos frecuentemente que estos eventos se presenten. Por ejemplo, si tiene 1 metro de diámetro, si tiene 10 metros de diámetro, es un poco más grande. Si tiene 100 metros de diámetro, pues ya es un meteoro realmente de un tamaño muy significativo. Pero imaginen que tenga 1 kilómetro o que tenga 10 kilómetros de diámetro. Obviamente el impacto, ¿sí? El diámetro, por ejemplo, del cráter que podría generar un meteoro en la Tierra o en la Luna, ¿sí? Digamos, va también siendo cada vez más grande, 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro de diámetro del cráter, 10 kilómetros, 100 kilómetros o más. Fíjense que esta curva que les estoy presentando ahí realmente es una curva que sigue una ley potencial. Desde el punto de vista científico, es una ley que tiene un exponente y ese exponente puede ser incluso fractal. Quiere decir que estas cosas son leyes de la naturaleza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los eventos muy pequeños son muy frecuentes. Pero, por ejemplo, el diámetro del meteoro y 1 metro de 10 metros se fragmenta en la atmósfera terrestre, ¿sí? Pero ya del tamaño, digamos, de 100 metros o por ahí ya puede significar cráteres de 1 kilómetro que devasta una región
incluso a escala continental. Y así podemos seguir viendo, por ejemplo, un meteoro, un asteroide de 1 kilómetro puede llegar a generar varios kilómetros de diámetro, aniquila la agricultura y trastorna la civilización. Y bueno, puede ser que aniquile la mayoría de las especies. Ya de eso lo hemos vivido en la Tierra, por ejemplo, el evento del orden de los, digamos, millones de años, 60 y tantos millones de años, que fue el evento que causó, digamos, la desaparición de los dinosaurios. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, empieza a entender que la probabilidad está ahí asociada, y esa probabilidad o grado de verosimilitud de algo existe en forma de posibilidad o de una especie de no estar todavía en acto. De nuevo, parece un concepto muy filosófico, pero en realidad es algo que el intelecto humano ha podido desarrollar. Entonces, por eso la importancia de la modelación probabilista del riesgo. Unos elementos expuestos, una evaluación de la amenaza sobre esos elementos expuestos, una evaluación de la vulnerabilidad de esos elementos expuestos ante las amenazas, lo que nos permite hacer una evaluación del riesgo como unas pérdidas potenciales. Y si yo calculo esto y yo lo puedo visualizar, prever, puedo hacer una serie de acciones, ¿sí? Y puedo representar ese riesgo de una manera que yo pueda actuar y adelantarme a lo que pueda presentarse en el futuro. Entonces, la modelación probabilista, por ejemplo, parte del hecho de que yo tengo unos activos expuestos, digamos unos A sub J, siendo J significa que muchísimos activos pueden estar allí, que cada uno de esos activos sub J tiene una función de vulnerabilidad, es decir, que puede llegar a ser afectado, puede ser dañado en función de la acción que pueda representar las amenazas, que está representada por eventos UI. Y ese I significa que pueden ser muchos eventos, desde muy pequeños hasta muy grandes. Ahora bien, si yo hago la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad de cada uno de los activos expuestos, entonces puedo obtener para un solo escenario I cuál es el grado de pérdida potencial en cada uno de esos elementos expuestos a sub J. Esto significa que yo puedo obtener eh, la pérdida dado que se ha presentado un evento sub I, pero yo acabo de decir que ese evento sub I puede ser desde un evento muy pequeño hasta un evento muy grande, y por eso vuelve otra vez esta ecuación que la presenté al principio de esta charla, que es la convolución de dos distribuciones condicionales de probabilidad. La una es la vulnerabilidad y la otra es la amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo obtener el valor directamente, sino haciendo un análisis, es decir, obteniendo esto analíticamente. Por cada evento que yo tenga, yo puedo tener sobre todos estos elementos expuestos una curva de distribución de probabilidad o de densidad de probabilidad de las pérdidas en todos los elementos que hay en esos, digamos, en todos esos activos sub-J, dado que se presentó un evento sub-I. Pero resulta que no solamente es un evento, sino que son muchísimos eventos que yo puedo generar, y cada uno de estos eventos me genera un escenario de pérdidas y una función de distribución de probabilidad de pérdidas por cada escenario que establece. Cuando yo termino de hacer el análisis de todos los eventos factibles o posibles, desde los más pequeños hasta los más grandes, entonces yo puedo obtener un resultado que es la agregación en esta curva de densidad de probabilidad para obtenerla, llamémoslo así, la pérdida esperada, dados todos los eventos UI. Entonces tengo que recorrer todos los eventos UI para sacar el valor esperado de la pérdida, dado que se presentó el evento UI en cada uno de los activos UJ.
Pero también tengo no solo que obtener el valor medio de esas pérdidas, sino la desviación que me da cuenta de la dispersión que tiene estos valores, es lo que llamamos la desviación estándar, que también sí hay que hacer una operación que no es una suma convencional, sino una suma un poco particular como la que están viendo ahí de cómo se suman las desviaciones estándar o la dispersión de estos valores. Yo puedo llegar entonces a obtener las pérdidas económicas y humanas con este tipo de modelos y eso se traduce en una curva que se llama la curva de excedencia de pérdidas. Esa curva de excedencia de pérdidas, vamos a ver, es muy importante porque es tal vez la mejor métrica de riesgo que existe y nos permite obtener otras métricas que voy a mencionar un poco más adelante. Ahora, todo esto se estudia, como están viendo ahí, por los científicos, por los modeladores. Ahí ustedes están viendo dos casas similares en un túnel de viento y una tiene una mayor resistencia, es decir, es menos vulnerable que la otra que está ilustrando que no fue capaz de soportar la acción que se le fue incrementando de viento, de la fuerza del viento, ¿sí? Sobre su estructura. Aparentemente son iguales, sin embargo, fíjense la diferencia por la vulnerabilidad que tiene una frente a la otra. Es medir considerando la incertidumbre, es la física sirviéndose de la matemática y la matemática sirviéndose de la física. Entonces, esas son las funciones de vulnerabilidad, un valor medio o de tendencia y una dispersión asociada a esos valores que obviamente la mayor incertidumbre se presenta por aquí en este punto. Entonces, para cada uno de los fenómenos y para cada una de, digamos, de las intensidades de esos fenómenos, podemos obtener estos valores de funciones de vulnerabilidad como las que estoy ilustrando en esta imagen. Ahora bien, yo tengo aquí, por ejemplo, tres funciones de vulnerabilidad. Una para un activo poco vulnerable, otra para un activo un tanto más vulnerable que el anterior y finalmente un activo muy vulnerable. Si yo a la misma intensidad coloco estas tres funciones de vulnerabilidad, observen cómo ante la menos vulnerable, por ejemplo, aquí nos da el 7%, mientras que para el nivel medio me está dando, digamos, para este ejemplo, el 48%, y a la misma intensidad del fenómeno, otro elemento expuesto, otra edificación, otra infraestructura, podría estar presentando una alta vulnerabilidad y por eso hay que asociar la vulnerabilidad física a los elementos expuestos que se tienen. Cuando yo aplico esto, por ejemplo, a un conjunto de elementos expuestos, a lo que llamamos un portafolio, por ejemplo, una ciudad, yo puedo obtener entonces una curva de distribución de probabilidad como la que se está viendo en la imagen, que sigue lo que llamamos una función beta. Y esta función de densidad de probabilidad de las pérdidas es por cada uno de los eventos que se puedan ir, digamos, simulando frente a ese portafolio de elementos expuestos. Entonces, la probabilidad de que una pérdida sea mayor a un valor determinado la obtengo yo con la integración, o sea, la integral del área debajo la curva de qué? De la curva de probabilidad. Entonces, si yo lo tengo para muchos eventos, eventos pequeños, eventos grandes, al final de cuentas yo puedo obtener la tasa de excedencia de pérdidas, que es esta curva que está saliendo aquí en rojo, para cada uno de los valores de pérdida, y esto se obtiene mediante la probabilidad de excedencia, ¿sí? Para cada uno de los eventos UI, ¿sí? Por la frecuencia anual de ocurrencia de ese evento. Con esto entonces, la curva de excedencia que representa la frecuencia anual con la que cada valor de pérdida es excedido, entonces es más o menos una curva de este estilo en unidades aritméticas y tiene como dos segmentos muy importantes que quiero mencionar. Este primer segmento es de las pérdidas que son muy pequeñas,
pero que tienen una tasa de excedencia de pérdida muy alta. Son aquellos eventos que no son necesariamente extremos, que tienen alta frecuencia y que incluso hasta yo podría eh, hacer un análisis estadístico, hacer un análisis retrospectivo. Ahora, hay otro segmento de la curva, que es un segmento de los eventos muy grandes que tienen muy baja frecuencia, o sea, los eventos catastróficos, eventos extremos que son de baja frecuencia y que no tengo sino una opción de poderlos calcular, que es a través de un análisis prospectivo o analítico, es decir, mediante un modelo probabilista del riesgo. Ahora bien, esta curva es muy importante, dije que es la curva, llamémosla así, la métrica más importante de evaluación del riesgo. Si yo la integro y saco el área debajo de la curva, obtengo lo que se llama la pérdida anual esperada. Es el área debajo de la curva. Bueno, y esa pérdida anual esperada, que es el valor promedio que se puede, digamos, si uno pudiera hacer como un acuerdo cósmico o un acuerdo con Dios o como quieran ustedes verlo, que en vez de tener eventos muy grandes o muy pequeños, todos fueran iguales y que fuesen del mismo valor anualmente. Esa es la pérdida anual esperada. Es todos estos eventos que están viendo ahí, como las barras verdes, son eventos muy grandes, unos, otros no tan grandes, y la roja es como la acumulación de los valores de pérdida en una larga ventana de tiempo. Claro, si yo sumo todas esas pérdidas durante toda esa ventana de tiempo y lo divido por el número de años, me da pues la pérdida anual esperada, que sería el valor anual, que si yo pudiera pagarlas todas por un valor promedio todos los años, esa sería la métrica de riesgo, digamos, pérdida anual esperada, pues que me caracteriza lo que puede pasar allí en esa ciudad, en ese país, etcétera. Bueno, entonces, esa pérdida anual esperada se tiene que obtener para todos los eventos, es la sumatoria de todos los eventos, el valor esperado de la pérdida condicionado a la ocurrencia de que se presente el evento sub i, multiplicado por la frecuencia anual de ese evento sub i. Ahora, esta pérdida anual esperada es el indicador de riesgo más robusto que existe. Es una métrica probabilista bastante compacta, ese valor del área debajo de la curva, y es relativamente insensible a la incertidumbre. Ahora bien, se puede obtener para representar el riesgo de un activo, de un portafolio de activos, o sea, de una ciudad, incluso de un país. Entonces, la pérdida anual esperada es una métrica de riesgo muy importante. Ahora, volviendo a la curva de excedencia de pérdidas, si uno se imagina esto hipotéticamente de esta manera, uno podría imaginar que tiene como unas capas, como unos estratos. Y esa primera capa, por ejemplo, podría ser las pérdidas que ocurren con una alta probabilidad, pero que son pérdidas menores o moderadas. Otra capa podría ser de esta curva de excedencia es que ya es una probabilidad media y las pérdidas ya son más bien entre moderadas y mayores. Incluso puedo tener otras capas como de probabilidad baja, o sea, un evento que ocurre, así como hablé del asteroide muy grande, pues es un evento que ocurre muy de vez en cuando, de muy baja probabilidad, pero de unas pérdidas muy grandes. O finalmente una cuarta capa, pues esto es hipotético, donde la probabilidad es muy, muy baja y las pérdidas son excesivamente grandes. Esta es la curva de excedencia de pérdidas. Y cuando uno hace medidas de adaptación o medidas de estructurales o no estructurales de reducción del riesgo, está hablando de planificación, prevención, adaptación. Van hasta determinada capa de la curva de excedencia. Hay reglamentos, hay códigos, normas, por ejemplo, de sismoresistencia o usos del suelo, que intentan cubrir sobre todo aquellas capas de más abajo, pero hay un momento en que hay un riesgo residual, es decir, que no podemos cubrir todas las pérdidas posibles. Igual hay alerta y respuesta a emergencias que siempre lo haremos para todos los eventos, pero también en el campo de la protección financiera. ¿Qué podemos retener de riesgo?
en términos presupuestales o de créditos contingentes o fondos de desastres, o cuánto puedo transferir, ¿sí? Por ejemplo, a las compañías de seguros o bonos de catástrofe. Igual siempre va a haber una retención del riesgo de aquellos eventos que son excesivamente grandes. Entonces, esta curva de excedencia de pérdidas, que está dada en tasa de excedencia anual, si se hace el inverso, se puede colocar en términos de periodo de retorno, porque es que la tasa de excedencia no es más que el inverso del periodo de retorno. Y por eso esta misma curva la convertimos en otra métrica muy utilizada que se llama la curva de pérdida máxima probable. Yo puedo definir para un periodo de retorno un valor potencial de pérdidas que se puede presentar. Por ejemplo, la industria aseguradora utiliza el periodo de retorno, digamos, para definir una pérdida máxima probable, por ejemplo, de 1.500 años, como lo hace en el caso de Colombia eh, el ente regulador, que es la superintendencia financiera de Colombia. En ese caso, digamos, tiene establecido unos estándares al respecto para las compañías de seguros. Bueno, lo cierto es que, como ustedes ven, es como estar midiendo lo inmedible. ¿Y por qué entonces un enfoque probabilista? Porque existe incertidumbre en la amenaza. No sabemos cuándo puede presentarse el evento, de qué tamaño puede ser, dónde se puede presentar, cómo se desarrolla ese evento. No es lo mismo un evento súbito a un evento que se va generando lentamente. ¿Qué intensidades puede tener en cada uno de los sitios? ¿Cómo se puede amplificar dependiendo de una serie de características? Todo esto habla de la incertidumbre de la amenaza. Pero también tenemos incertidumbre de la vulnerabilidad y es cómo responde cada activo expuesto a esa acción, qué capacidad tiene de resistir. Y bueno, si uno está hablando de construcciones o de infraestructuras o de poblaciones, cómo se dañan esos activos y cómo se dañan los contenidos y todo lo que se deriva de estos daños físicos directos. Hay incertidumbre en la vulnerabilidad también. Bueno, lo cierto es que el enfoque probabilista es fundamental porque es necesario considerar la naturaleza aleatoria de los eventos y también la naturaleza aleatoria de sus efectos, ¿sí? Las intensidades de los eventos tienen una frecuencia y ocurrencia. No todos ocurren con la misma frecuencia. Y es preferible expresar las pérdidas posibles en tasas de excedencia o periodos de retorno y eso ha conducido a que las mejores métricas de riesgo están asociadas con la probabilidad de excedencia de pérdidas. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos un mapa que se entregó en el Atlas de riesgo. Aquí se ve la pérdida anual esperada, multiamenaza, o sea, por todos los fenómenos que se pueden llegar a presentar en cada uno de los municipios de Colombia, en valor absoluto al lado izquierdo y al lado derecho, en presentar esa pérdida en función del valor de reposición o del valor total del activo que está expuesto. Uno podría entrar a mirar ya con detalle y podría uno entonces incluir estas pérdidas anuales esperadas como un componente físico, pero también otra serie de variables, no solamente físicas, que tienen que ver con la fragilidad social, con la falta de resiliencia. Como están viendo ahí, hay una representación de una serie de indicadores que dan cuenta de lo que llamamos un coeficiente de agravamiento. Entonces, el riesgo total es el resultado de relacionar el riesgo físico por un factor que es 1 más F, donde F es el factor de agravamiento, que es función de estos otros indicadores económicos, sociales, ambientales o de gobernanza que puede tener un sitio, una ciudad o un país. Ese enfoque holístico lo hemos utilizado en países como Colombia, donde entonces se tiene una evaluación del riesgo físico, pero también de ese factor de agravamiento que se obtiene desde una perspectiva holística e integral para obtener finalmente un riesgo total. O sea que la evaluación integral del riesgo usa resultados del riesgo físico, como la pérdida anual esperada que acabo de ilustrar, y variables socioeconómicas que dan cuenta de esa fragilidad social y falta de resiliencia aquí en el sitio. Fíjense que de la misma manera en los Estados Unidos se hizo algo similar
allá se desarrolló un índice de riesgo nacional basado en la pérdida anual esperada, ¿sí? La parte física, eh, también una fragilidad desde el punto de vista social y una resiliencia de la comunidad, y así de esta manera han llegado a obtener el índice de riesgo nacional en los Estados Unidos para cada uno de los condados, pero para cada uno de los estados, para cada una de las poblaciones que existen en los Estados Unidos. Este es un trabajo hecho por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos. Pero a nivel internacional también hemos hecho este tipo de trabajos, por ejemplo, para el Global Assessment Report de las Naciones Unidas, donde pues tenemos una serie de amenazas, unos elementos expuestos que tienen una vulnerabilidad física que tiene que ver con la susceptibilidad de esos elementos expuestos a sufrir daños, pero también una fragilidad social o falta de resiliencia que no es dependiente directamente de la amenaza, estos indicadores, pero que son unos indicadores de agravamiento muy importantes que dan cuenta, por ejemplo, digamos, de aspectos sociales, de aspectos económicos, de aspectos de gobernanza que hacen que haya un mayor o no, una mayor o no condición que favorece el riesgo desde el punto de vista integral, que se materializa en desastre cuando se materializan las amenazas, y hay que hacer el manejo de desastres, que es una acción ex post, o sea, la respuesta a las emergencias, o cuando tenemos el riesgo, pues podemos hacer una serie de acciones de prevención, reducción, financiación del riesgo, manejo de desastres en preparación, y este es el enfoque holístico del riesgo. Fíjense que en este caso, en el modelo global, es un modelo que se hizo, tuvimos la oportunidad de desarrollar para las Naciones Unidas. Se obtuvo el mapa de riesgo desde la perspectiva holística, un índice de riesgo de desastres a nivel de país, y esto se amplificó, digamos, el riesgo físico potencial por un factor de agravamiento basado en las fragilidades sociales y la falta de resiliencia subyacentes en cada uno de los países. Actualmente estamos haciendo un proyecto similar para la Coalition for Disaster Resilience Infrastructure. Este es un proyecto que actualmente estamos haciendo para las Naciones Unidas, para el PNUD. Estamos considerando terremotos, tsunami, deslizamientos, sequía, inundaciones, ciclones tropicales, y lo que se pretende es evaluar las infraestructuras, ¿sí? Y esto nos ha permitido no solo modelando, usando modelos físicos como lo que acabo de ilustrar del estado del arte, basado en eventos, sino que también hemos hecho una evaluación holística para cada una de las infraestructuras de energía, vías, transporte, aguas, comunicaciones, petróleo, gas, etcétera, y cómo es el efecto directo que ocurre, pero también cómo se afecta la oferta y la demanda, o sea, lo que llaman el business continuity, o sea, la continuidad del servicio. Y con esto estamos desarrollando actualmente, más o menos esperamos que a finales del año se tenga un modelo de índice global de resiliencia que se va a presentar en la COP27 en noviembre de este año. Bueno, decir muy rápidamente que esta imagen de Salvador Dalí, que habla del tiempo, ¿cierto? Uno podría decir, no importa si el reloj es hard o soft, o sea, duro o blando, lo que importa es que muestre la hora correcta. O sea, el enfoque metodológico que tengamos tiene que ser apropiado. La percepción del riesgo es subjetiva, se distorsiona, se contrae, fluye, se detiene. Bueno, podemos decir lo mismo del riesgo. La percepción del riesgo es subjetiva. Ahora bien, el riesgo es una noción útil, así como lo es la noción del tiempo, ¿sí? Quiere decir que medirlos, tanto el tiempo como el riesgo, es aproximarse a su valor verdadero. Entonces, cuando yo tengo un medio ambiente con una serie de amenazas que caracterizan fenómenos naturales, pero también socionaturales. Pero también tengo la sociedad y la cultura que puede ser afectada en una escala local, en una escala subnacional o incluso en una escala de país o a nivel internacional. Esa interacción que hay entre este medio ambiente y digamos esa sociedad
que tiene unas condiciones de vulnerabilidad porque hay unos elementos expuestos en términos temporales y espaciales, pero hay unas susceptibilidades y fragilidades de tipo físico, de tipo ecológico, social, económico, cultural, institucional, pero también por otro lado hay una falta de resiliencia debido a ausencias en la capacidad para anticiparse, en la capacidad de respuesta o en la capacidad de recuperación. Todo esto tiene una interacción y permite llegar a un concepto como el concepto de riesgo, que es el impacto potencial económico, social y ambiental. Pero ¿para qué evaluamos esto? Esto lo evaluamos con fines de gestión del riesgo para la organización, la planeación, la implementación de la gestión del riesgo, que es buscar intervenir la vulnerabilidad, reduciendo, por ejemplo, la exposición, reduciendo la susceptibilidad y aumentando la resiliencia, y a veces cuando es posible interviniendo la amenaza. Esto también es el mismo concepto de adaptación cuando estamos hablando de cambio climático. Entonces, muy rápidamente veamos aquí una ciudad como Manizales en Colombia, cómo ha incorporado estos estudios de riesgo como determinantes del ordenamiento territorial o de los planes de desarrollo urbano. En el inventario de viviendas de zonas de alto riesgo incorporados en el plan de ordenamiento territorial. Los procesos de reasentamiento o reubicación de vivienda de aquellas zonas que definitivamente tienen que ser relocalizadas o intervenidas. El desarrollo de obras de estabilidad, ¿sí? Para reducir la amenaza. Bueno, el trabajo comunitario, por ejemplo, este caso de 100 madres cabeza de familia, jefes de hogar, vinculadas al programa Guardianas de la Ladera, que ha permitido hacer el mantenimiento de las obras y las laderas y que se adelantan en esta ciudad para hacer difusión y sensibilidad frente a la comunidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las guardianas hablando con los niños, haciendo un proceso de guardianes por un día con los establecimientos educativos, o la instrumentación, el monitoreo y los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, para adelantarse a que ocurra un deslizamiento y parar el tráfico como lo han logrado en ocasiones en esta ciudad que acabo de mencionar, ¿sí? Y justamente por tener instrumentación, monitoreo y sistemas de alerta o el conocimiento del riesgo y los sistemas de información para la planificación física y urbana, para la aplicación de normas, por ejemplo, sismos resistentes, o para calcular el riesgo edificación por edificación de la ciudad para poder implementar el seguro que tienen con el impuesto predial que tienen en la ciudad de Manizales, con el cual se cubren no solo los predios de las personas que pagan esto voluntariamente con su impuesto predial, sino que se cubren los estratos sociales uno y 2, que son los más pobres y los que tienen menores ingresos en la población. Bueno, lo cierto es que la inequidad y la pobreza generan riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza. No es posible hablar de sostenibilidad si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo, y que la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector ni una institución, es una estrategia de bienestar y desarrollo. Y decir que gobernar es justamente anticiparse. Entonces, a propósito de un clima cambiante, pues una propuesta concreta que debo hacer hoy es que, así como hablamos de las cero emisiones como un propósito para lograr la carbono neutralidad, ¿por qué no hablamos del riesgo cero también como propósito, eliminando la vulnerabilidad? Ya sé que el riesgo cero no es posible, pero es tener un propósito en ese sentido, así como las cero emisiones tampoco va a ser posible. Entonces, teniendo en cuenta el efecto del cambio climático en las amenazas, considerando, digamos, el forzamiento radiactivo y la perturbación externa impuesta para ese balance radiactivo del sistema climático de la Tierra, pues tenemos diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica una diferente concentración de partes por millón de dióxido de carbono equivalente y bueno, y otros gases. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la pérdida del clima base en un estudio que se hizo para Colombia,
¿Y cómo cambia con los diferentes RCPs, o sea, con las diferentes emisiones de gases de efecto invernadero al 2100 o al 2050 o incluso pues a otros momentos de aquí al 2100? Y aquí se ve la pérdida máxima probable, cómo varía y cómo es el cambio dependiendo de de ese efecto de gases de efecto invernadero. Entonces, se ha hecho un estudio con las medidas de adaptación, ¿sí? Por ejemplo, el portafolio de vivienda, familias de bajos ingresos, vivienda palafítica o reubicación de vivienda o defensas frente a las inundaciones. Y se ha hecho una evaluación del riesgo de cómo puede bajar la pérdida anual esperada dependiendo de la inversión y de la distribución de las medidas de gestión del riesgo o adaptación que, claro, van costando cada vez más para poder reducir ese riesgo como se está viendo en esta imagen. Buscamos el valor, digamos, del máximo beneficio que podría ser en un punto determinado y nos da cuánto es la pérdida que tenemos, la pérdida no, la inversión que tenemos que hacer en adaptación para reducir esa pérdida de manera óptima. Y de esta manera hemos podido calcular los costos de la adaptación y lo que significa eso. Por ejemplo, 15.000 viviendas protegidas, 3.500 reubicadas, 190.000 viviendas palafíticas, y aún así nos quedarían todavía 235.000 viviendas sin intervenir. Nos tenemos que poner una agenda en un momento dado para cada uno de los departamentos del país y cómo en cada uno de las administraciones de gobierno se lleva a cabo esto. Entonces, como en conclusión, actuar sobre la vulnerabilidad y por lo tanto sobre el paisaje de riesgo existente y emergente es la prioridad. Esto implica definir una agenda de acciones con metas explícitas e inversiones específicas. Y sin la percepción pública de la vulnerabilidad, se vive ajeno a las condiciones que favorecen los desastres. Y hablemos de sostenibilidad, o más bien hablemos de insostenibilidad, porque es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo, raíces que residen en el estado de la sociedad civil, la pobreza, la ignorancia, en el funcionamiento del sistema financiero y económico, es decir, la injusticia y la inequidad, y en el estado y tendencia ecológica, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro de las cuencas hidrográficas y el medio ambiente, los impactos. Esto implica pensar en un desarrollo con transformación, con justicia, equidad y conocimiento. Entonces, para concluir, cuando los hechos son inciertos, cuando los valores son discutibles, cuando la relevancia es alta y cuando las decisiones son urgentes, estamos hablando del riesgo. El riesgo es un común denominador de todo tipo de gestión, de la gestión de la sostenibilidad, de la gestión de la adaptación, de la gestión de la resiliencia, de la gestión del cambio climático, de la gestión para la transformación, de la gestión del medio ambiente y en general la gestión sectorial y del territorio. Es decir, es un común denominador de todos los tipos de gestiones que son la gestión del desarrollo. Con esto, para decirles, con esta imagen del maestro Fernando Botero, sí, muchas gracias por su amable atención y espero que esta charla sirva para la reflexión, para que ustedes se planteen la importancia de la evaluación del riesgo con mucho rigor, para poder tener sobre todo dos cosas que quiero decir. No solo cuánto valen las pérdidas de los futuros desastres, tener esas cifras con la incertidumbre que eso implica, sino honestamente tener la razón por la cual hay que invertir en reducción del riesgo. Si no hay evaluación del riesgo, se pierde el principal incentivo, ¿sí? Para poder invertir y reducir el riesgo y hacer la gestión del riesgo. Así que, pues, muchas gracias por eh, su amable atención y espero tener una nueva oportunidad de encontrarme con ustedes en un cercano futuro.